Bueno, buenas noches acá en Santiago de Chile a todos los que son colegas, periodistas, redactores, presentadores y que tienen que ver con los medios de comunicación, redes sociales, canales de televisión u otros. Un agrado poder estar frente a ustedes con mi amigo Abraham. Pablo, te damos las gracias también por aceptar estar con nosotros. Ahora, te quiero preguntar sobre lo que has visto que está ocurriendo en Nicaragua. ¿Te ha sorprendido algo de lo que está pasando en Nicaragua o crees que forma parte de una historia que se veía venir? Pero al igual que en otras situaciones, yo creo que Nicaragua hay que analizarlo en virtud de acontecimientos regionales. No puede estar al margen de lo que ha sido situaciones acaecidas en Bolivia en su momento, en Ecuador con Rafael Correa, situaciones acaecidas con Cristina Fernández en Argentina, Lula, Dilma Rousseff en Brasil, y lógicamente lo que ha acontecido en Venezuela y que bien sabes tú, Abraham, todos los acontecimientos y todo lo que significa. En el caso de Nicaragua, creo que hay antecedentes que se remontan al triunfo de la Revolución Sandinista del año 1979 y que significó tener durante 10 años toda una intervención, una injerencia absolutamente innegable. Bien sabemos la presencia y la injerencia norteamericana, no solo en el desarrollo de armar a la contra y de desestabilizar a Nicaragua, sino lo que significó posteriormente toda la instalación con Violeta Chamorro y todos los gobiernos posteriores en Nicaragua. Por tanto, había una deuda, entre comillas, que saldar con Nicaragua por parte de Estados Unidos y aquellos poderes que en general no les gustan los países independientes, soberanos, o que tengan un discurso y un actuar y una conducta que sea distinta a sus incondicionales, ¿no? Yo creo que Estados Unidos no tiene socios, no tiene compañeros, no tiene partners, sino que tiene incondicionales. Y quienes no lo son entran en la categoría entonces de enemigos, adversarios, a quienes derribar, a quienes desestabilizar y a quienes generar problemas. Y en ese plano creo que Nicaragua, en lo que fue la alianza, las relaciones tanto con Venezuela como con aquellos países considerados dentro de la línea progresista, fue generando también un resquemor y una línea de desagrado para Estados Unidos. Y eso implica también dentro del margen, y en esto debo ser muy franco y muy honesto, dentro de los propios errores que suelen cometer los gobiernos de nuestros países de carácter progresista, de no ahondar en mayores cambios en la matriz productiva, de no ahondar en mayores cambios desde el punto de vista de profundización del sistema político, de más democratización, de ahondar y de ensanchar la brecha, la amplitud social de los apoyos, va generando también debilidades, porque en general, lo queramos o no lo queramos, en general nuestros países en la línea de gobiernos progresistas han dejado una base muy sólida para que la reacción, el empresariado, para que los medios de comunicación reactivos a los gobiernos progresistas actúen denodadamente por derribar y por acicatar la desestabilización. Eso ha sido así incluso en Venezuela, con todo lo que significó el chavismo. Sin duda, cuando se habla de falta de democracia, falta de medios de comunicación, bien sabes tú, Abraham, que en Venezuela, sobre todo, gran parte de las radioemisoras, de los medios, estaban en parte en manos de la oposición y eran privados. Pero el poder mediático de los medios de comunicación en manos de los poderes económicos, los poderes políticos, empresariales de la derecha en toda Latinoamérica, donde lo quieras ver, en Argentina Clarín, La Nación, La Voz Interior de Córdoba, en Chile El Mercurio, La Tercera, en Perú La República, en Brasil toda la Red Globo. Es decir, existe en América completa, una red de medios de comunicación aliados muy fieles al empresariado, a los grupos económicos y por tanto a los poderes políticos hegemónicos. Y en ese plano creo que Nicaragua también ha sido incapaz de meter ahí la cuchilla en poder diferenciar y separar eso, y va generando entonces que ante situaciones de debilidad o ante situaciones coyunturales penetre
al contrario, la cuchilla del imperialismo, la cuchilla de la reacción, la cuchilla de los poderes mediáticos, empresariales, económicos, que en toda América Latina están dispuestos a hendir esa cuchilla hasta el cuello. Y creo, recuerda bien, que todo esto se supone comienza por un tema de pensiones, y aunque se revierta la situación, fue el punto inicial para decir aquí falta democracia, aquí hay poderes dictatoriales, aquí necesitamos más democracia. Tal es una receta aprendida en América Latina y sin duda en el resto de los países. Igualito sucedió en Siria cuando solicitaron al presidente Bashar al-Assad que cambiara la constitución, la cambió y nada pasó. Ya, no sirve porque quieren más, ¿no? Ya no hay cambio de la constitución. Exactamente. Entonces, ese cambio del presidente, que se vaya el presidente. Si el presidente renuncia, es el cambio del modelo, ya no sirve el sucesor. Es decir, es una espiral absolutamente aprendida. Bien sabes tú el tema de los golpes suaves, el tema de la reacción, cómo se une el poder político, mediático, el poder económico y el poder militar también en muchos de esos países. Claro. Ahora, han llevado el tema de Nicaragua al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Absurdo. Un hecho que ha sido reclamado por muchos de los países. Sin embargo, ha sido un paso estratégico, creo yo, no sé qué opinas tú, de Estados Unidos, de poner a Nicaragua en el radar, como lo dice uno de los opositores, en el radar internacional. ¿Tú qué piensas? Indudablemente, no tiene ninguna razón de sumar a Nicaragua una discusión en el seno del Consejo de Seguridad, como no tenía ninguna razón sumar a Venezuela, y como no ha tenido ninguna razón sumar ciertas situaciones acaecidas en Siria con el tema de las armas químicas. Es parte de la estrategia de Estados Unidos y sus incondicionales. En el caso de América Latina, el Grupo de Lima con relación a Venezuela, o aquellos países que también tienen en el radar a Nicaragua. Y resulta no solo absurdo, sino que también resulta absolutamente irrisorio el pensar que un tema de protestas políticas en un país como Nicaragua pueda merecer una discusión en el seno del Consejo de Seguridad para tomar ¿qué cosa? ¿Qué resolución? ¿Que es necesario cambiar al presidente? ¿Que es necesario establecer una zona de exclusión aérea para que no se reprima a parte de la población? Es tan absurdo como que si con Venezuela, con Nicaragua se pretende hacer, ¿por qué no se hace con Argentina? ¿Por qué no se hace con aquellos países que han tenido situaciones económicas dramáticas? Entonces, se suele argumentar que ciertos países, y ciertamente de un lado de la vereda, merecen preocupación de Estados Unidos y otros tantos no. Eso es parte de la hipocresía, de la doble moral, el doble rasero que Estados Unidos tiene a lo largo de toda su historia y en la situación internacional. Siria no merece para Estados Unidos una discusión en el seno del Consejo de Seguridad con 500.000 muertos. Libia no mereció una situación en el Consejo de Seguridad posterior al derrocamiento de Muammar Gaddafi. ¿Por qué no lo merece Palestina permanentemente, que está sujeto al crimen y la represión del colonialismo de Israel? 170 muertos desde marzo de este año hasta la fecha. Para Estados Unidos esa no es preocupación, pero sí es preocupación a aquellos gobiernos, aquellos países que no les son incondicionales y que les generan ruido, y que suelen argumentar con hipocresía que les falta democracia, que es necesario discutir. Es una receta aprendida, falsa, hipócrita. Pablo, Mike Pence ha dicho que la tarea principal que tiene Estados Unidos, por lo menos así lo dijo cuando nombró a su nuevo embajador ante la OEA, es ir por Cuba, a resolver los asuntos de Cuba, Nicaragua, Venezuela y Bolivia. ¿Qué nos espera en la región? Nos espera más presión, nos espera mucho más énfasis. A pesar de Andrés Manuel López Obrador en México, a pesar de la posibilidad que se tenía que Lula fuera candidato o que Fernando Haddad, como sucesor de esa candidatura, pudiera acceder al gobierno, a pesar de los fracasos de Macri, a pesar de los fracasos de Sebastián Piñera en Chile, a pesar de la salida de Kuczynski en Perú por corrupción, a pesar de ello, Estados Unidos tiene como objetivo específicamente derribar a aquellos gobiernos como Bolivia, como Nicaragua, como Venezuela y como Cuba. Son parte de sus pesadillas constantes, de sus sueños permanentes. No quiere dejar ningún vestigio, ningún atisbo de progresismo en América Latina. Y por eso tenemos esta
esta situación donde un títere de Estados Unidos, un personaje perverso, siniestro, absolutamente mediocre desde el punto de vista político y diplomático, como Luis Almagro, se convierte en el vocero de Estados Unidos, en el vocero de Washington y no el vocero de los países latinoamericanos. Yo creo que hace mucho tiempo no teníamos un personaje de la envergadura mediocre que tiene Luis Almagro. Luis Almagro obedece claramente a todo lo que Mike Pence o la administración norteamericana le dice. Si Estados Unidos le dice que atacar a Nicaragua, Almagro se sitúa ahí. Si es necesario atacar a Venezuela por cualquier medida que toque Venezuela, ahí está. Ha sido un verdadero traidor a cualquier tipo de solidaridad latinoamericana. Yo creo que hace muchos, no podría decirte desde la expulsión de Cuba en el año 62, que no se veía un secretario general y una organización de Estado americano tan proclive, tan sujeta, tan sumisa, tan genuflexa a Estados Unidos. Ahora, Pablo, si vemos esas organizaciones que están prácticamente secuestradas, la OEA está secuestrada por Estados Unidos, la Organización de Naciones Unidas en todas sus oficinas, la Oficina de Derechos Humanos, el Alto Comisionado, todos están respondiendo a intereses muy particulares de Estados Unidos y se han puesto de espaldas contra el pueblo. ¿Qué le queda a estos pueblos si no tiene esos escenarios naturales de debate y de buscar solución a sus problemas? Es muy compleja tu pregunta, Abraham, porque uno esperaría responder ante eso más combate, más lucha, más compromiso, más estudio. Es eso y mucho más. Es decir, necesitamos sociedades empoderadas con dos conceptos que para mí son muy importantes: soberanía y dignidad. En la medida que tú como pueblo tienes soberanía, es decir, defiendes lo que es tuyo, crees en la soberanía de tu país, crees que no puede estar sujeto a las dependencias de cualquier organización o de cualquier país, y eso lo asumes con dignidad, es decir, a pesar de los problemas, yo creo que vamos a salir adelante. Podría uno decir que podríamos tener éxito a futuro, pero el poder mediático, el poder político, el poder económico es tan fuerte que muchos políticos que uno reconocería que deberían estar al lado del pueblo terminan acudiendo a esos cantos de sirena, traicionando los anhelos de los pueblos. ¿Y qué más prueba que Lenín Moreno en Ecuador, por ejemplo? ¿Qué más prueba que ese fracaso como personaje, como político de Lenín Moreno, esa voltereta? Es decir, creo que, y que me perdonen mis colegas el símil, pero de un inválido físico a un inválido mental. Lenín Moreno representa, creo yo, lo más putrefacto que pueda tener un político que fue vicepresidente de una revolución ciudadana, fue vicepresidente de un presidente con todas sus características, pero que indudablemente le dio soberanía y dignidad a Ecuador. Pero lo tenemos ahora del lado de los de siempre, del lado de Estados Unidos, del lado de la OEA, del lado de todos aquellos que van contra la soberanía y contra la dignidad. Y eso resulta indudablemente una necesidad de que nuestros colegas, nuestros redactores, nuestros jefes de canales le den énfasis también a eso. La hipocresía, la doble moral, que la noticia tiene otra cara, que la noticia tiene otras bifurcaciones, que aquello que está sucediendo. Por ejemplo, ¿por qué se ataca de la forma que se ataca a nuestros países y no se ataca a los socios de los poderosos? Israel, por ejemplo, el sionismo es un régimen y una ideología colonialista, racista y criminal, así reconocida por todas las instituciones internacionales. Y sin embargo, desde el año 1948 a la fecha, Israel no ha sufrido ninguna sanción. No. Cuba ha sido sancionada desde el año 59 a la fecha. Venezuela ha sido sancionada permanentemente. Nicaragua es llamada a reunirse el Consejo de Seguridad para ver qué sanción se establece contra ella. Y sin embargo, Israel, Arabia Saudí, países que son criminales en esencia, tienen el beneplácito, el aval y la protección de países y regímenes como el estadounidense. Eso hay que decirlo permanentemente. Creo que tenemos un deber como periodistas, como conductores, como presentadores, de decir frente a una noticia: aquí hay hipocresía, aquí hay doble moral, hay doble rasero, y esto es así. Si no lo hacemos, sin duda, nuestros pueblos van a seguir escuchando una pura línea noticiosa, una pura línea política de información. Y es necesario develar, denunciar, informar
dar cuenta de todo, acudir a otros medios. O sea, dejar de acudir a CNN Noticias, por ejemplo. ¿Por qué tenemos que acudir a medios norteamericanos? Acudamos a otros, a Telesur, a Hispan TV, a Russia Today, a Sputnik, y contrastémoslos con CNN, contrastémoslo con ABC, con Fox News, pero acudamos también a otros, invitemos a la población de que hay otros medios a los cuales acudir. También ha estado pasando un fenómeno y es que han intentado invisibilizar a los pueblos. Lo mismo les pasó con el chavismo. Creyeron que habían derrotado al chavismo y que eran la fuerza omnipotente en todo el país. Lo mismo hicieron aquí en Nicaragua. Con los fake news se autoinstaló una población que se autodenominó la sociedad civil y el sandinismo quedó por fuera, pero el sandinismo ha salido a la calle y ha dado una muestra distinta y ahora la correlación de fuerzas ha cambiado. Frente a ese tema interno social, hermano, ¿cómo lo ves? Bueno, es muy importante la lucha ideológica, pero también la lucha comunicacional. No basta con tener consignas, hay que tener fondos, hay que tener estructuras, hay que llamar a la gente. No hay que tenerle miedo a llamar a la gente a salir a la calle, con responsabilidad, con altura de mira, no enfrentarse a esa sociedad civil. Desde el periodismo, dices, hay que llamar a la gente a la calle. ¿Crees? Sí, también. Creo que ha llegado el momento de dejar de pensar en la objetividad. No existe la objetividad. Yeah. Lo que existe es el hecho objetivo. Lo que existe es la situación objetiva, pero nuestra interpretación de las cosas indudablemente es, si nosotros estamos con un gobierno, estamos con un modelo, ese modelo hay que defenderlo. Alguno puede decir, no, es que a la vuelta de la esquina me puede costar mi puesto. Bueno, son los riesgos de la vida. Son los riesgos de nuestra situación. No podemos ser seres amorfos, tibios. El periodismo tiene una función: informar, analizar, opinar. Un reportero sin duda informa la situación, pero da a conocer un texto. Un analista va en más profundidad. Un presentador te da a conocer las situaciones. Pero tenemos que dejar de ser esos presentadores típicos del modelo norteamericano, que dan a conocer la noticia y no dicen nada más. Pasemos a la próxima noticia. Se da a conocer la gravedad de una situación y después pasamos a hablar sobre el nacimiento de un orangután en el zoológico de San Diego. No, tenemos que dar profundidad, seriedad. Es la única forma de educar también a nuestros pueblos que tienen en la televisión y que tienen en la radio a veces la única forma de informarse. Porque los corrillos, las conversaciones son una parte, pero qué potente es la imagen televisiva. Pero esa imagen tiene que tener correspondencia. Y cuando tú hablas de los fake news, cuando tú hablas de esa sociedad civil falsa, presentada por Estados Unidos y sus aliados como la sociedad nicaragüense, es necesario decir, acá hay otro pueblo. Y hay un pueblo consciente, digno, soberano, que es capaz de decir, a ver, señores, esta noticia es falsa. Tenemos problemas, hay situaciones que solucionar, hay niveles de corrupción que deben acabar, hay situaciones económicas que deben favorecer más a la población. Nunca negar el problema. Yo creo que lo peor que puede hacer un pueblo, un país y un gobierno que se considera progresista es negar los problemas. Los problemas no se niegan, se les busca solución. Y por eso es importante, por ejemplo, lo que sucedió hace algunas semanas, cuando Nicolás Maduro dice, sí, cometimos errores económicos enormes que hay que solucionarlos. Porque de esa forma le quitas también a esa oposición sus banderas de lucha. Claro. En la medida que tú dices, tenemos problemas y vamos a caminar en la solución. Es cierto, hay corrupción, pero vamos a eliminar a todos los corruptos. Es cierto, hay problemas políticos, de unidad, de facciones, de movimientos. Vamos a llamar a la unidad, vamos a lavar los paños sucios primero en nuestra casa y de ahí vamos a llamar una gran mesa de conversación. Pero negar los problemas es lo peor que le puede pasar a nuestro gobierno. Pablo, ya para cerrar, ¿qué crees que es el interés principal de Estados Unidos sobre Nicaragua? ¿Cuál crees que es? Derribar al sandinismo. Instalar ahí algún personaje que no le cause problemas, que no tenga voz, que no sea capaz de responderle. Lo que quiere ahí es una Violeta Chamorro de antaño. Lo que quiere ahí es un personaje que sea un yes man,
o yes woman. No sé, lo que sea que le diga así, que si Estados Unidos dice que condenar a Venezuela, sea el primero en levantarse. Si diga que condenar a Bolivia, o hay que tratar de implementar acciones de condenas y de operaciones humanitarias para ir en ayuda a Venezuela por la crisis migratoria, ahí esté presente. Quiere que Nicaragua sea lo que fue siempre, antes del triunfo del sandinismo, antes del triunfo del año 79, una Nicaragua sometida, una Nicaragua sujeta a las decisiones de Washington, sin vocación de país, sin soberanía, sin dignidad, porque Estados Unidos lo que considera es que todo lo que hay al sur del río Bravo es lo peor que puede existir. Ellos hablan del triángulo de migración. Ellos no hablan de los países centroamericanos como países vecinos, hermanos y socios, ¿no? Son países que proporcionan inmigrantes, países problemáticos, países que tienen droga, y Donald Trump lo ha dicho abiertamente. En el caso mexicano son violadores, corruptos, asesinos, lo peor. Y sobre Centroamérica tiene una posición similar. La clase política norteamericana no quiere a Latinoamérica. Si no nos queremos nosotros como Latinoamérica, no podemos esperar el cariño de los del norte. No nos tienen cariño, no nos quieren, y tampoco aspiremos a que nos quieran. Aspiremos a querernos nosotros. Aspiremos a establecer relaciones diplomáticas, soberanas y políticas nosotros, a intercambiar los productos de Nicaragua con el resto de los países, buscar mecanismos de cooperación económica, política, como lo buscó Chávez en su momento. O sea, la Alianza Bolivariana, Petrocaribe, Petrosur, el Banco del Sur, fueron ideas para recuperar la soberanía y la dignidad de Latinoamérica. Esos fueron elementos esenciales. Más allá del eslogan, había elementos de profundidad en eso. Y yo creo que el gran deber, para terminar, Abraham, ante los colegas, es nosotros somos responsables también de dar a conocer que nuestros países deben ser dignos, soberanos, deben ser valientes y debemos actuar con inteligencia. Pero actuar con inteligencia implica comprometerse. Ya. Perdóname que antes de dejarte ir, tengo que preguntarte, ¿crees que algún país de estos vecinos de Venezuela se atrevan a aceptar la propuesta estadounidense de hacer un ataque militar? Brasil, Colombia han estado tentados por eso. Lo veo difícil, Abraham, pero no imposible. Difícil en el sentido que son tantos los problemas internos que tiene Colombia y que tiene Brasil, que pueden ser dos alternativas. A partir de los problemas, buscar válvulas de escape a esos problemas y buscarlo en una amenaza que no existe, ¿no? Porque Venezuela no es una amenaza ni para Brasil ni para Colombia, es una amenaza para los políticos, los corruptos, los grupos paramilitares, el narcotráfico en esos países. Eso es un peligro para cortar el contrabando de la frontera con Colombia, y es para explicar en parte que Brasil siente temor y siente algún tipo de peligro en la inmigración que va hacia Brasil. Pero tú no puedes invadir un país porque tengas inmigración. Colombia puede ser el adalid y el títere principal en una agresión contra Venezuela, que ya la tiene. O sea, los grupos paramilitares, los contrabandistas, los narcoterroristas que han actuado en Venezuela provienen principalmente de Colombia. Venezuela tiene que tener cuidado. Venezuela tiene que dar los pasos necesarios para profundizar la relación que tiene con sus Fuerzas Armadas y al mismo tiempo alertar que cualquier situación de ataque de estos países va a tener una respuesta contundente. No creo que haya una guerra, pero sí puede haber una situación de constante desestabilización. Atentados en la frontera, ejecutar acciones desestabilizadoras, generar situaciones como sucedió en Caracas con el uso de drones, generar apagones de luz, generar desabastecimiento, entrada de paramilitares. Hay que tener ojo, pero creo que las Fuerzas Armadas Bolivarianas tienen la fuerza suficiente para detener eso. Pablo, te agradecemos tu tiempo y tu disposición. Muchísimas gracias. No hay un problema, ¿verdad? Un gran saludo. Un abrazo muy grande, Chao, hermano. Que esté muy bien. Gracias. Chao.